Historia, primer grado. Bloque 3. 16. Organismos internacionales de paz. Los tribunales de justicia en el mundo. En la actualidad, existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes, acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños.
La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional.